Hablemos de los enjuagues bucales con Salvadora Pérsica, un ingrediente natural. Soy el odontólogo Luis Marcano. Si entraste a este video es porque te interesa mantener una sonrisa sana, porque te interesa mantener a tus dientes libres de caries dental y libres de biopelícula dental. ¿Qué es la Salvadora Pérsica? Una planta, un árbol que viene siendo usado desde hace miles de años. En lo que respecta a la odontología hoy en día y desde hace muchos años, este árbol Salvadora Pérsica es conocido como palo para cepillarse los dientes o como árbol cepillo de dientes. ¿Por qué? Porque es muy usado por personas de culturas islámicas. Este árbol suele crecer en regiones o suele ser cultivado en regiones como África y en la India, pero el tema de este video son los enjuagues bucales. Ya viene siendo usado como cepillo dental, como cepillo dental natural, pero la pregunta queda de qué tan efectivo es incluir los extractos de Salvadora Pérsica dentro de los enjuagues bucales. Pues te comento, la Salvadora Pérsica contiene un compuesto llamado isotiocianato de bencilo, que es un nombre bastante difícil de pronunciar, pero que es un inhibidor de bacterias, un inhibidor de virus y un potente antipúngico. Ya más o menos te vas a hacer una idea de cuáles son los beneficios de incluirlo dentro de los enjuagues bucales. Salvadora Pérsica es un nombre, como decirte manzanilla, como decirte té verde, como decirte aloe vera. Detrás de esos nombres hay varios componentes. Por ejemplo, las flores de manzanilla tienen decenas de componentes. Lo mismo sucede con la Salvadora Pérsica, que contiene también sílice, que contiene vitamina C, que contiene calcio y fósforo que pueden ser muy útiles para la remineralización de tus dientes. ¿Y por qué remineralización? Porque la carie dental es un proceso de desmineralizar tus dientes y muchas veces pasa por una fase inicial que pasa indetectada para la persona, pero que si prosigue, que si sigue adelante, abre una cavidad, un hueco en tus dientes. Y lo que la gente cree que es la carie, que es el hueco, es el resultado de ese proceso de desmineralización. Cuando está en fases iniciales y todavía se puede remineralizar, el flúor, el calcio y fosfato son muy útiles si son incluidos dentro de pastas dentales, si son incluidos dentro de enjuagues bucales. ¿Y qué se dice? ¿Qué dice la ciencia, la evidencia científica? Porque en este canal hablamos del punto de vista de la evidencia científica. ¿Qué dice la ciencia o qué ha dicho la ciencia a lo largo de los años respecto a la Salvadora Pérsica dentro de los enjuagues bucales? Hasta ahora las investigaciones han encontrado que tiene un potente efecto inhibidor sobre la placa dental, sobre la biopelícula dental. Pero son ensayos clínicos hechos por distintos investigadores. ¿Qué más se ha encontrado? Que la Salvadora Pérsica comparte con la aloe vera el efecto antiinflamatorio y que comparte con la manzanilla un efecto analgésico, pero en odontología y en salud en general se trata de buscar cuál es el rango de seguridad y de efectividad de un producto, sea sintético, sea natural. Y quedaba la pregunta de qué tan efectivo es incluir la Salvadora Pérsica entre los enjuagues bucales, qué tan efectivo es para tu higiene oral. Aquí viene un metaanálisis, un estudio sistemático y metaanálisis en la que baso este video para darte respuesta, para darnos a todos respuesta. ¿Qué hicieron los autores de esta investigación? Recogieron la data de otras investigaciones, ensayos clínicos hechos desde enero de 1970 a diciembre de 2018. Y sí, una constante a lo largo de esos ensayos clínicos era los comentarios de los otros investigadores que la Salvadora Pérsica entre los enjuagues bucales tiene un potente efecto antiplaca, pero encontraron también algo en común. Esos estudios fueron en su mayoría en mayores de 60 años en personas que usaron enjuagues bucales con Salvadora Pérsica con una concentración del 7% en promedio y no se sabía hasta qué punto eran efectivas. Así que este metaanálisis lo comparo con la clorhexidina, con los efectos de la clorhexidina, ya que los ensayos clínicos hechos a lo largo de esas varias décadas decían algunos que eran más efectivos que la clorhexidina estos enjuagues, otros decían que la Salvadora Pérsica era, dentro de los enjuagues bucales, era menos efectivo que los enjuagues con clorhexidina. Los investigadores de este metaanálisis a la que hago referencia encontraron a nivel numérico, a nivel estadístico, que sí, los enjuagues bucales de este tipo, con este ingrediente natural, la Salvadora Pérsica, son muy efectivos en inhibir la formación de la biopelícula dental, pero no más efectivos que la clorhexidina. La clorhexidina sigue siendo el estándar de oro, que tiene mayor efecto de destrucción de las bacterias, de inhibirlas y de inhibir la formación de la biopelícula dental. Los enjuagues con Salvadora Pérsica tienen un potente efecto no destructor, pero sí de inhibición de la formación de la biopelícula dental y de inhibición de la proliferación de las bacterias. Esto no descarta su uso en odontología, porque hay otros enjuagues bucales como los aceites esenciales, Listerine, Good Sense, que son muy efectivos, no le llegan al nivel de efectividad de la clorhexidina, pero
todavía son muy potentes. Esto deja la clorhexidina todavía en el primer lugar para atender los casos más, digamos, recalcitrantes de enfermedad periodontal, pero como su uso es limitado, ya que tiene efectos secundarios, otros enjuagues como los aceites esenciales y quizás la salvadora pérsica vengan a ayudar. ¿Qué hace falta para que los odontólogos recomendemos de manera rutinaria estos enjuagues bucales? Porque ya existen en el mercado. En mi criterio, más ensayos clínicos, más estudios sistemáticos y más metaanálisis, pero es un enjuague con un ingrediente natural que se va acercando mucho a ese punto. Soy el odontólogo Luis Marcano y hasta el próximo video.